Septiembre, mes de la Sagrada Escritura. Te invitamos a poner la Sagrada Biblia, abierta, en el lugar más sagrado de tu casa. Te ayudaremos a orar con ella, enviándote diariamente algún texto bíblico comentado por el Padre Juan del Perpetuo Socorro. Se invita a las personas a poner en los comentarios sus peticiones personales. 16 de septiembre. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa, donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio de San Juan 20, 19 a 23. A cargo del Padre Juan del Perpetuo Socorro. No tenemos palabras que puedan explicar el inmenso misterio de amor que encierra la celebración de esta festividad de Pentecostés. En un día como hoy, la tercera persona de la Santísima Trinidad se comunicó de un modo solemne a la primitiva comunidad de los creyentes, como se comunica a cada bautizado en el día de su confirmación. No se nos explica con toda precisión quiénes, además de los apóstoles y de la Madre de la Iglesia, estaban allí presentes, pero es obvio que espiritualmente estaba toda la Iglesia naciente, compuesta ya por un pequeño número, unas 3.000 personas, Hechos 2, 41. Es en este día de Pentecostés, que el amor divino y eterno, que es el divino fuego de espiritual unción, se extiende en el corazón de todos, y se expande en unción sagrada de deiformes dones. San Juan Bautista lo había dicho muchas veces. Yo no soy el Mesías, pero sí soy la voz que grita a los corazones. Isaías 40, 4, conviértanse. Destruyan con la penitencia y la oración los ídolos de las pasiones desordenadas, porque el que viene detrás de mí, creará en sus corazones un reino espiritual, y los bautizará con un fuego abrasador de amor. San Juan Evangelista usa múltiples expresiones que a través de la contemplación elevan la mente y el corazón para poder entender, con la ayuda de Dios, este inescrutable milagro. En el Evangelio de hoy, uno de los primeros alumnos del Bautista nos dice, usando palabras de su primer maestro, que Pentecostés es el nuevo recibimiento del soplo vivo de Dios. Juan 19, 22. Cristo Jesús, después de haber pagado con el oro de su amor y su obediencia, la deuda de nuestros pecados, sopla nuevamente sobre lo que el libro del Génesis, refiriéndose a la creación de la especie humana, llama muñeco de tierra. Génesis 2, 7. Dios sopla nuevamente, en la misma forma en que lo hizo cuando creó en el primer ser humano, aquel aliento de vida divina y eterna, que el pecado de los progenitores mató para sí mismo y para toda su descendencia. Desde el día de la resurrección, Dios sopla cada vez que un nuevo ser humano es recreado por medio del bautismo. No obstante que cada vez que un ser humano es concebido, Dios sopla porque el alma humana viene de Él, y es emanación de Él, pero muere a lo sobrenatural y permanece muerta, hasta que con el bautismo resucita de nuevo.
El soplo de Pentecostés es soplo que resucita a una nueva vida nacida del agua y del Espíritu. Lo vimos de una manera práctica y vivencial, aquel primer domingo de la resurrección, al comparar los efectos de ese soplo divino sobre los 10 apóstoles que estaban presentes ese primer domingo de Pascua, con el apóstol Tomás que no recibe ese don de Dios, sino hasta una semana después. Para Santo Tomás, ese atraso de una semana equivale a 8 días más de desconsuelo. 8 días más de debilidad. El santo apóstol vive esta postergación del soplo divino como una semana más de oscuridad respecto a sus compañeros. Para Santo Tomás, esa fue una semana en la cual, a diferencia de sus otros 10 compañeros apóstoles, el paso del tiempo se le hizo eterno, la posibilidad de ser atrapado por los enemigos de la nueva fe, o por causa del terremoto, etc., se transformaron en una angustiosa idea. Esa semana para Santo Tomás es una semana en que, aunque no cree todavía en la resurrección, tampoco alcanza a comprender el amor, la paz, el regocijo que veía en sus compañeros. Esta fiesta de Pentecostés significa para la naciente comunidad, la recepción pública y oficial, del amoroso consuelo que es Dios mismo. Los apóstoles reciben el bautismo en el fuego de amor de los 7 dones del Espíritu Santo. Bien lo decía San Juan Bautista, cuando afirmaba: yo les obtengo el don precioso de la conversión y el abandono de la dureza de corazón, indispensables para que el que viene detrás de mí, pueda construir su reino espiritual de paz y amor, cuando inicien los tiempos nuevos, que tendrán inicio con el sacrificio del verdadero Cordero de Dios. Juan Evangelista vive intensamente estos tiempos de gran renacimiento en la vida nueva del Espíritu. Por eso él comprende mejor que los otros apóstoles la promesa de Jesús, que viendo la debilidad de sus más allegados, los consuela diciéndoles que aunque la mayoría de sus connacionales no hayan aceptado el magisterio del Bautista, sin embargo, el movimiento suscitado por el santo precursor viene de Dios, porque en su austeridad y en su lucha contra la idolatría de las pasiones desordenadas, solo puede ser comparado con el gran profeta Elías. Por lo cual Dios ya cumplió la promesa de un primer regreso de Elías, San Juan Crisóstomo Sermón 57, y también les promete que no desesperen porque además de la ayuda que ya recibieron, con el primer regreso de Elías, también recibirán fuerza de lo alto, después de que inicien los tiempos nuevos de la redención. Juan 14, 16 a 17. Ciertamente que muchas personas, escuchando estas meditaciones se preguntarán: pero si ya desde el primer día de la resurrección, en la primitiva comunidad, se ve una extraordinaria revitalización, entonces, ¿qué necesidad había de un día de Pentecostés? La respuesta a esa pregunta nos la da el mismo Juan Bautista. Él los bautizará en el fuego de un amor tan fuerte, que para entonces, percibirán la conversión que están viviendo en este momento, como una simple preparación a la nueva vida, que ya para ese tiempo será para ustedes, algo tan grande y tan extraordinario, que sin volverse ingratos hacia el precursor, entenderán que la obra del precursor solamente era simple preparación, para que, llegada la manifestación del Mesías, los comensales del reino de Dios, no se quedarán excluidos de los tiempos nuevos de la gracia, por no tener en sus corazones aquella fertilidad y docilidad mínima que se requiere para que la infatigable actividad del Salvador no cayera en saco roto. Esta celebración de Pentecostés 2024 debe llevarnos a reflexionar seriamente en el peligro que representa para la salvación de nuestras almas el repetir, con quien actualmente está dando cumplimiento a la profecía de un segundo regreso del profeta Elías, Malaquías 4, 5,
el mismo gesto de dureza de corazón y de indiferencia a un llamado a la conversión, asumido por una inmensa mayoría de los contemporáneos de Cristo. Es muy triste que, así como el mensaje del llamado a la conversión, una y otra vez por San Juan Bautista, encontrando eco en un grupo muy reducido del pueblo de Israel, así de igual manera, el llamado a la conversión de quien durante estos últimos 42 años, ha bajado del cielo, en un fuego de amor, que son todos sus dones preternaturales de fuego de amor, gloria eterna, resplandor infinito, vida inmortal, cumpliendo así la profecía de Malaquías 4, 5. Y sin embargo, haya tenido casi el mismo resultado, que tuvo el cumplimiento de la promesa de un primer regreso de Elías, quien regresó, no por medio de reencarnación, sino por manifestación de personajes que tuvieron esa misma espiritualidad. Nuevamente, a través de la liturgia, escuchamos el mismo lamento pronunciado por Jesús hace aproximadamente 2000 años. Ciertamente que Elías debía regresar una segunda vez, para que cuando llegue el día santo y terrible de mi segunda venida, ya no en cuerpo mortal, sino en cuerpo resucitado y glorioso, el casi total apagamiento de la fe, fuera tan fuerte, que tuviera yo que destruir totalmente el mundo. San Juan Crisóstomo, Homilía Matateum 57, 1-2, comentario a la primera y segunda venida de Elías y a la transfiguración. Mateo 4, 5, Apocalipsis 11, 1-4, Mateo 17, 10-14. Nuevamente escuchamos a Cristo Jesús que nos dice: ciertamente que Elías debe venir, y vendrá de nuevo, Mateo 4, 5. Para reunir a los hijos dispersos, para que cuando yo regrese, la iniquidad en el mundo no sea tan terrible que tenga yo que volver a destruir totalmente el mundo. En Mateo 17, 10-14 dice: pero yo les digo que Elías ya vino, e hicieron con él lo que quisieron. También vino una segunda vez el 24 de junio de 1981. La Santísima Virgen dice que todo lo que ella hace al venir a este mundo, está establecido en las Sagradas Escrituras, y también dice que estas serán sus últimas apariciones sobre la tierra. Padre Livio Fonsaca en entrevistas a Vica, Mariana y María. Y el cardenal Ruini, con respecto a la manifestación de María Santísima en Medjugorje, proclama: por encargo del Papa Benedicto XVI, hemos establecido como auténticas las 7 primeras apariciones. No olvidemos que Pentecostés es la coronación de la santidad, con la corona de las 7 piedras preciosas, que son los 7 dones del Espíritu Santo. Pero que esa corona viviente, no se otorga sino en quien ya estableció en sí mismo, el reino espiritual de las virtudes de Cristo, y ese reino espiritual de Cristo no se establece en quien no ha intentado poner en práctica el llamado del profeta Elías a la conversión, repetido una primera vez, a través de Juan Bautista, y repetido una segunda vez, a través de la última venida de Nuestra Señora a este mundo. ¿Qué hubiera sido de nosotros, sin estos 42 años de camino continuo con la Santísima Virgen María, que tanto nos ha transformado, haciendo con nosotros las funciones de mamá, repitiéndonos el mensaje del profeta Elías, de un incesante llamado a la oración y a la penitencia, hasta hacer de nosotros un pueblo bien dispuesto, para que Cristo pudiera construir en nosotros su reino de amor y de virtud, sin el cual no podemos ser coronados con la corona de los 7 santos dones del Espíritu Santo, que son la corona de la santidad que solamente es otorgada a quienes viven en el reino de la gracia y de virtud propuesto por Cristo.